invito, hermanos, a abrir su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2. Capítulo 2, en el versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, versículo 8 dice: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Pues en este momento pues hay que orar para que sea el Señor hablándonos a cada uno. Amén. Y tanto al que está enfrente como los que están aquí y los que están en la transmisión. Amén. Pues oramos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Señor, te alabamos, Señor, te damos la gloria, la honra y el poder, Señor, que tú mereces, Señor. Te agradecemos, Señor, porque por tu misericordia, por tu verdad y fidelidad, Señor, nos tienes aquí a cada uno de los que, Señor, se han presentado delante de ti, Señor. Te rogamos, Señor, en este momento, Señor, que así como entramos y así como estamos escuchando tu palabra, Señor, por medio de aquellos, Señor, que te buscan y quieren compartir tus enseñanzas, Señor, te rogamos, Señor, que nosotros recibamos tu palabra, Señor, que la entendamos, Señor, que tu Espíritu Santo dé entendimiento y abra el corazón para que estas palabras sean escritas en la tabla de nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Señor, que no solo sea palabra que nosotros nomás escuchemos, pero no obremos, Señor. Por eso, Señor, te rogamos, Señor, que tú la pongas en nuestra vida, Señor, para que en todos los aspectos de nuestra vida nosotros podamos transmitirla al mundo, Señor, por medio de nuestras obras, por medio de nuestra forma de hablar, de pensar. Te rogamos, Señor, que tú hagas la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos mucho por los que están escuchando, Señor, para que sean ellos edificados, Señor, y nosotros también, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pues abrimos nuestra Biblia en el Colosenses 2:8. Como ya vimos que dice el 8, dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y dice el 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Pues este tema se va a llamar reglas humanas. Amén. Aún aquí nos muestra que nosotros, en cuestión de aprender a servir al Señor, aquí nos muestra que no necesitamos más sino solo la palabra de Dios y estar continuamente apegado al Señor. Amén. Y hay muchas personas que no se conforman solo con la Escritura. He oído hasta cristianos trinitarios que se van a otros libros, hasta metafísica empiezan a estudiar para tratar de entender el mundo espiritual. Pero nosotros, así como el Señor nos muestra aquí, nosotros tenemos todo aquí. Amén. Amén, hermanos. Entonces nosotros solo tenemos que estarlo buscando al Señor, y el Señor nos va a dar entendimiento de todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos allí al 16, allí el 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Aún nosotros, la cabeza de nosotros como cuerpo de Cristo, pues sabemos que es Jesucristo. Amén. Y Él es el que va dirigiendo este cuerpo, el que va dando los mandatos, toda la dirección correcta que debe seguir un cristiano. Amén. Entonces no necesitamos de que tengamos otra cabeza, alguien que nos esté dirigiendo además del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si nos dirigimos por la mente de otra persona, que estoy leyendo un libro de esta persona, estoy leyendo y me dice esto, entonces ya no estás dirigido por el Señor, sino por aquella persona que te está enseñando. Entonces nosotros tenemos que asirnos de la cabeza que es Cristo. Amén. Y Él nos va a guiar, nos va a dar entendimiento, nos va a dar sabiduría para ser movidos conforme a su voluntad. Amén. Entonces leímos ahí adelante, ahí en el versículo 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Muchas reglas que aquí en el mundo se dan, como muchos piensan que por ejemplo en la iglesia católica, si no te casas, es como tener mucho más espiritualidad. Pero nosotros sabemos que si tú no tienes el don de continencia, dice que eso nomás te va a hacer de tropiezo. Amén. Entonces muchas veces ponen esos mandamientos y de vez de ser de beneficio, son de perjuicio para aquellos que están siendo guiados. Piensan que van por un camino verdadero, pero esos mandamientos, en vez de traer libertad, traen opresión a las personas que los obedecen. Amén. Y muchas veces hay cristianos que por su mente carnal empiezan a hacer ciertos reglamentos a la iglesia y los empieza a sentir oprimidos a toda la iglesia. Amén. Como hay un caso en la iglesia de la Luz del Mundo, dice que allá, si no pides permiso a la iglesia, si no pides permiso, y todavía falta que te den el permiso, si no pides permiso, dicen que si te vas a cierto lugar, por ejemplo a otro estado o otro país, o vas a, no sé, creo que a Selva Mágica o cosas así, si no pides permiso, dicen que te condenas si te mueres ese día. Que te condenas, ¿por qué? Por nomás no pedir permiso. Imagínense cómo tienen a la gente bien oprimida, controlada, y de vez de sentir libertad, sienten opresión. Amén. Entonces, muchas veces hasta nosotros podemos caer en ese error de empezar a hacer reglas para la misma iglesia, y reglas que no van de acuerdo a la espiritualidad, sino que nomás para tratar de sujetar a los hermanos, pero así no es las cosas. Amén. Nosotros tenemos que hablar lo que el Señor habla, y es lo que vamos a obedecer, porque dice que los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor no son gravosos. O sea, no te van a sentir oprimido, sentir así una vida muy, a veces hasta amargada, porque dices,
No, es que no puedo hacer esto porque me dijo el hermano que no lo tengo que hacer. No, es que esto, y son puros mandamientos de hombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que entender estas cosas. Amén. Vamos al libro de Segunda de Timoteo capítulo 2. Aún pues hay tantas iglesias que hay mandamientos hasta a veces muy ridículos. A veces tal vez hasta puede llegar un mandamiento: es que no te pongas nada negro, por ejemplo una camisa negra, porque del negro pues es oscuridad y es del diablo. Imagínense cómo se siente la gente. No, es que y lo empiezan a propagar a la gente. No, es que el negro es del diablo. Y empiezan a decir esas cosas y empiezan a catalogar a los cristianos como locos. Amén. ¿Por qué? Porque esas reglas no te benefician a lo espiritual. Es algo muy, muy superficial. Entonces nosotros estamos buscando arreglar lo que está dentro para poder arreglar lo que está afuera. Pero primeramente es lo que está dentro. Amén. Gloria a Dios. Segunda Timoteo capítulo 2. Versículo 16. 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Amén. Aún en estos días apareció un hombre que no recuerdo qué fecha, creo que 28 de enero, decía que ya iba a ser el arrebatamiento o el rapto, y empezó a hacer que la gente empezara a vender sus cosas, empezaran a hacer tantas cosas y ayunar, y pusieron creo hasta los niños a ayunar. Y no sucedió nada, y creo que hasta se fue con las ofrendas este hombre. Amén. Entonces muchas veces hay muchas iglesias donde tienen tan oprimida a la gente de que si no das tu dinero, si no das tu propiedad, es como estar faltando delante de Dios. Te están hasta casi condenando, y uno a veces sí, pues yo siento que sienten culpa, y por eso a veces hacen esas cosas de vender sus propiedades, vender sus bienes para dar a la iglesia. Pero esos mandamientos no son del Señor. Amén. Aún a nosotros, ¿qué nos pide el Señor? Aún nos pide solo el 10%. Entonces no es algo muy, muy grande, pero aquellos te piden todo. Y ya cuando ven que, pues, cuando te ven en la miseria, tal vez hasta te dicen: no, es que andas en pecado. De hecho hay una doctrina donde dicen que ser pobre es como una maldición. Entonces todas esas cosas a veces infectan a las iglesias. Amén. Aún creo que hasta les va a dar risa, creo que hasta ser feo es como un pecado, ¿no? Y todas estas cosas están en iglesias cristianas. Imagínense cómo se siente la gente, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros no caigamos en este error. Amén. Que entendamos y analicemos todo lo que vayamos a hablar. ¿Por qué? Porque a veces queremos someter a los hermanos a nuestro pensamiento, pero no es así. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Mateo. Gloria a Dios. Mateo 15:1. Amén. Gloria a Dios. Dice 15:1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Amén. A veces ya nomás porque, por ejemplo, vemos un hermano que, no sé, va a un paseo o algo,
a veces ya estamos pensando, no, está en pecado, o a veces porque no viene a la iglesia, no, está en pecado. Y a veces nosotros hacemos reglas de que nomás porque falta la iglesia ya está en pecado. Y esas reglas son gravísimas, porque estamos, en vez de tratar de animar al hermano, lo empezamos a juzgar y empezamos a murmurar contra él. Amén. Y nosotros no debemos de hacer esas cosas, amén, porque aún los fariseos, nomás porque no se lavaban las manos, ya los estaban casi condenando. Y así eran en ese tiempo. Aún creo que en el Talmud, algo así, dicen que la mujer no puede ser enseñada, y si fuera enseñada la mujer sería mejor, creo que quemar el Torah. Imagínense cómo tienen a las mujeres de oprimidas, de un sentimiento de que no, es que Dios no me ama porque me siento menos, y allá tal vez hasta las mujeres las tienen como guaraches, por así decirlo, amén. Entonces estas reglas solo traen perjuicio, amén, traen disgustos, enojos, celos, traen cosas que no edifican, amén. Gloria a Dios. Dice en el 7, dice 15:7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Estas cosas que salen de nosotros, estos pensamientos, estas nuevas ideas que a veces las aplican a las iglesias, que dicen: no, es que la iglesia debe ser así, 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 y todo sale de aquí y no sale de la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de aquellos nuevos dirigentes que quieren actualizar la iglesia, quieren hacerla más novedosa, algo más, ahora sí, como un espectáculo. Pero realmente ese espectáculo es como el mundo. El mundo nos daba un espectáculo, pero nomás salíamos del espectáculo y nos sentíamos de la misma manera, vacíos, sin sentido, sin propósito. Pero en ese momento sentían una emoción, pero nomás salían de ahí y se sentían de la misma manera desdichados. Amén. Y aún hay unas iglesias que ya están tratando de que así sea la iglesia, de que más cantos, más alabanza, luces, humo y todo eso, pero ya no están buscando lo que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces estas nuevas reglas no están haciendo bien a la iglesia. Amén. Vamos al libro de Lucas. Aún hay iglesias que se atreven a decir que tienen que deconstruir. La palabra deconstruir es volver a reinterpretar la Biblia. O sea, ya no como antes, los principios que antes se tenían los cristianos, ya eso se tiene que desechar, sino que ahora la tenemos que reinterpretar. Y hay iglesias que ya hacen eso, de reinterpretar. ¿Para qué? Para hacer una nueva doctrina. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que está escrito. Amén. Y no hacer como esas personas. Aún el movimiento feminista, los homosexuales, pues todo ese movimiento aún usan este método de reconstruir todo. O sea, todo lo que ya ahorita está establecido de la ciencia, de la política, todas esas cosas, ellos quieren echarlo abajo y volver a construir una nueva ideología, y que es la ideología de género. Amén. Entonces nosotros tenemos que someternos a lo que está aquí escrito. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les dije Lucas 14. Libro de Lucas 14:1. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria.
A su nombre será la gloria. Dice el 14:1, dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es permitido o es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si un asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Aún en la ley decía que si pasaba esto de que un asno, un buey tenía dificultades, aunque fuera día de reposo, tú tenías que ayudarlo. Entonces, si a un asno uno ayudaba, con más razón a un ser humano. Amén. Era más valorable un ser humano que un animal de carga. Amén. Entonces ellos habían hecho su propia ley, donde decían: no, es que en el día de reposo ni siquiera los médicos deben de hacer algo, porque eso va en contra de la ley, es un trabajo. Pero si había una dificultad o una enfermedad, aún creo que dejaban morir a las personas si ese día se enfermaban, o si en ese día te necesitaban atención, creo que hasta las dejaron morir. Entonces eran leyes humanas que debes de beneficiar, perjudicaban. Amén. Aún los testigos de Jehová, que hicieron una ley donde ni las transfusiones, hasta creo que hubo un tiempo donde ni siquiera tenían que hacer trasplantes de órganos. Imagínense cuánta gente murió por esa ley tan absurda, por así decirlo. Amén. Entonces estas leyes no están beneficiando, amén, sino que todo lo contrario, condenan a la gente. Amén. Entonces hay que entender esto, amén, para que no caigamos en cosas semejantes. Amén. Que ya después estemos diciendo: no, es que yo pienso que así en la iglesia, y que no se tienen que sentar, por así decirlo, porque es algo irreverente, por así decirlo, para con el Señor, y todos parados. Imagínense. Y hay iglesias donde inventan cada ley. ¿Para qué? Para tener al pueblo sujeto, controlado y oprimido. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de San Mateo. San Mateo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Mateo 23:4. Sea la gloria a Dios. 23:4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Amén. Gloria a Dios. Aún dice el 8, dice: pero vosotros no quieran que os llamen Rabí, o significa maestro. Amén. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, es nuestra cabeza y el que nos dirige. Amén. Y dice: y todos vosotros sois hermanos. O sea, todos somos iguales aquí en la iglesia. Amén. Y aquí nadie se va a andar queriendo manipular a nadie. Amén. Sino que todos somos hermanos aquí, todos somos iguales. Amén. Amén. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Aún nosotros, si nosotros, Dios nos pusiera en un cargo, por decir pastor, ministro,
el Señor dice, ponte en servidumbre a los que están delante de ti, ponte a su servicio. Nada de que voy a estar mandando, voy a estarlos hostigando, no, ponte a servicio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos muestra que nosotros tenemos que hacer las cosas como el Señor nos pide. Amén. Entonces vamos un poquito más rápido porque ya se me está yendo el tiempo. En Hechos, libro de Hechos. Entonces sabemos que el Señor es nuestro maestro. Amén. Aún dice de su palabra que el Señor nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Aún nosotros como hombres y aún las hermanas, dice que nosotros estamos sujetos unos a otros. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a Dios y sabemos que estas cosas el Señor le agrada y que es, ahora sí que Dios es un Dios de orden y Él puso un orden aquí en la iglesia. Amén. Pero dice que ni el hombre ni la mujer, o sea que ambos son de igual estima para el Señor, pero en la iglesia tenemos que guardar un orden. Amén. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dije Hechos 15:10. Dice, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice el 10, dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Aún aquí nos trata de decir de que querían aquellos judíos someter a todos de nuevo a la ley, que ni siquiera ellos podían cumplir porque era una carga muy pesada, pero ellos querían también que los gentiles cargaran con ese peso. Pero el Señor nos muestra que nosotros no vamos a ser salvos por las obras de la ley, amén, sino salvos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros tenemos una nueva ley, que es la ley del Espíritu y la ley de Cristo. Amén. Y esa es la que tenemos que estar sujetos. Amén. Gloria a Dios. Entonces aún puede decir un judío, es que tienen que guardar, aún los adventistas del séptimo día, que dicen que tienen que guardar el séptimo día. Nosotros no guardamos ese día. ¿Por qué? Porque ese día es una representación de algo, dice el Señor que todavía hay un día de reposo que está guardado para su pueblo. Y el Señor dice que ese día, si nosotros oyéremos la voz de Dios y no endurecemos nuestro corazón, dice que nosotros estamos aguardando ese día. Entonces nosotros estamos esperando ese verdadero día de reposo y nosotros ya no estamos para cumplir ese antigua ley. Amén. Entonces ese día de reposo, así como el Señor reposó en el séptimo día, así nosotros vamos a reposar de todas nuestras obras en aquel día. Amén. Entonces, como los adventistas, ellos, ahora sí que he investigado acerca de los adventistas y ellos no tanto se dirigen, ¿cómo se dice? Se guían por la Biblia, sino por una revelación de una mujer, creo que era Ellen G. White, algo así. Elena G. White. Y ella dio muchas revelaciones y es lo que los adventistas es lo que siguen. Entonces estas cosas ya no son palabra de Dios, así como ¿cómo se llama? Pues el de los mormones. Él también, Joseph Smith, él también hizo sus propias reglas, sus propios mandamientos, y es lo que están creyendo ahorita los mormones. Aún ellos creen que por medio de obras es por medio de lo que se van a salvar, haciendo lo que más puedan en este mundo de hacer obras. Yo creo que para la iglesia es así la forma en que ellos se van a salvar. Y estas doctrinas son antibíblicas. Amén. Gloria a Dios. Pues leímos
Hechos, vamos a Primera de Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. Entonces vemos que pues estas nuevas revelaciones que un espíritu me habló, un ángel, aún la doctrina del mensaje, o no me acuerdo muy bien que es ¿cómo se llama? Pues Branham o algo así. Ese profeta o decía que era Elías en el mundo y que sabe que tantas cosas, y enseñó la doctrina de la serpiente, de que esta Eva tuvo relaciones con la serpiente, y otras doctrinas que ya pues se salen de la palabra de Dios, y dicen ellos que él hacía muchos milagros. Y yo, la verdad, yo creo que sí hacía milagros, pero no sabemos de qué parte, amén. Entonces ellos se dirigían porque hacía milagros, que hacía grandes cosas, grandes prodigios. Entonces ellos siguieron sus enseñanzas, y decía él en su autobiografía que un ángel le decía todas estas cosas, amén. Entonces nosotros sabemos que si a un ángel nos enseñara un nuevo evangelio, que sea anatema, amén. Primera Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Todo me es lícito. Todo el Señor nos puso tanto la vida y la muerte. Amén. Y nosotros tenemos permitido de elegir. Nosotros podemos elegir lo que queremos, aún de vestir, de pensar, pero el Señor dice: elige lo que yo te estoy diciendo. Amén. Entonces nosotros, si queremos realmente tener una vida en bendición, pues es someternos a Cristo, amén. Entonces aún hay muchos condenan de que la mujer se maquille. Si es lícito, pero no conviene. ¿Por qué? Porque nosotros que conocemos los espíritus, que sabemos que atacan por medio de la vanidad por medio de que se pinten y de que se vistan de una forma inadecuada, esos espíritus dan entrada a otros espíritus. Ya no solo es vanidad, ya luego es soberbia, altanería y así. Y si nosotros dejamos entrar esos espíritus, el enemigo va a ir tomando gobierno sobre nosotros, amén. Aunque no es algo condenable que la mujer se pinte, pero es algo que no conviene, amén. ¿Por qué? Porque sabemos que esos espíritus nomás están buscando la entrada para que ellos, por medio de que un espíritu entre, ese espíritu le abre puerta a otro espíritu, y ese espíritu a otro, y de pronto ya estás hasta en fornicación, y solo empezó por una pintada, amén. Entonces el Señor nos muestra que todo nos es lícito, pero no todo conviene, amén. Gloria a Dios. Romanos, vamos al libro de Romanos. Amén. Aún creo que a la hermana Marisela, que creo que ya se había quitado la pintura y todo, pero creo que se ponía no sé qué, y dice que vio que en un sueño o algo, vio un espíritu, y que ese espíritu estaba maquillado y creo que con pestañas grandes, pero era un espíritu muy feo. Entonces ahí yo creo que le dio a entender que la vanidad es un espíritu, amén. Y si nosotros sabemos, aún nosotros que hemos nacido de nuevo, ya no vemos las cosas superficialmente. Nosotros ya vemos que hay espíritus detrás de todo, amén. Entonces hay que vivir en el espíritu, amén. Porque la mente carnal te va a decir: no, tú ponte pantalón, tú ponte, maquíllate, ir a esto, ponte aretes y todo eso. Pero el Señor, nosotros que ya hemos experimentado ciertas cosas, sabemos que hay espíritus en todo ello, amén.
Gloria a Dios. Entonces, vamos a Romanos 14. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo. ¿Y es su nombre? Gloria. Gloria a su nombre. Pues doy gracias a Dios porque la verdad estuvo muy bonito lo del grupo que fuimos al anexo. Y pues yo digo que el diablo está enojado con César. ¿Por qué? Porque por haberles robado su moto, pues yo digo que está muy molesto con él. Pero cuando está molesto el diablo es porque el Señor se está agradando de nosotros. Amén. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque unos creen que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Gloria a Dios. Aún nosotros, si nosotros estamos convencidos de ciertas cosas que el Señor nos ha mostrado, no hay que hostigar a otros hermanos y contender con ellos, sino que hay que ser pacientes, porque es débil, apenas está aprendiendo, y nosotros poco a poco hay que tratarle de decir, compartirle lo que el Señor nos ha compartido a nosotros, y por qué ya pensamos de otra manera, por qué hablamos de otra manera. Pero nosotros no vamos a estar, no, es que hermano, es que tú haces esto. El Señor quiere que nosotros recibamos al débil, al que apenas está empezando. Amén. Dice el 5: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí nos muestra que nosotros tenemos que tener un cierto comportamiento aún con los de afuera, porque a veces hay hermanos que se extralimitan y empiezan a ofender a los demás, que les dicen, no, es que tú idólatra, hijo del diablo, y les empiezan a decir tantas cosas que debes de acercar a la persona, la empieza a alejar más. Amén. Y entonces nosotros no debemos hacer las cosas así. Nosotros tenemos que tener ya nuestra convicción, nuestra firmeza de nuestra forma de pensar, pero nosotros no debemos de hostigar a otros, de que, es que, por ejemplo, una hermana o una persona, un oyente que apenas llegó y ya quieren, por decirlo las hermanas, no, ponte la cubierta, es que Dios, y ponte la falda, y ponte, y sienten a la persona como que, me siento presionada. Entonces nosotros no estamos para eso, amén. No hay que sentir presionadas a las personas, hay que recibirlas con amor fraternal, con armonía, amén. Y no hay que estar juzgando a las personas, amén. Aún si viene un cristiano de otra denominación, de otra iglesia, y no sé, trae pantalón o se pinta, y nosotros, aunque veamos lo que veamos y diga, no, soy cristiano y todo esto, nosotros no hay que juzgar, amén. Y tenemos que tratarlo como cualquiera que tratamos aquí, amén. Dice 13 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Muchas veces hasta hermanos pueden vituperar. ¿Por qué? Porque empezamos a presionarlos, empezamos a oprimir a la gente. Pero nosotros tenemos que hablar, y el Señor poco a poco, el Señor va a ir dando crecimiento a esa persona. Amén. Porque nosotros no estamos para gobernar a la gente, sino para hacer que ellos sean gobernados por Cristo. Amén. Que el Señor tome el control de ellos y nosotros hacemos la obra hablándoles de Cristo, que Él es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Y que en Él, ahora sí que no importa la religión, no importa las religiones, sino que uno sea guiado por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ese es el verdadero camino. Amén. Vamos al libro de 1 Corintios, ya nomás faltan Gloria a Dios. dos citas. 1 Corintios 7, 8, capítulo 7, versículo 8 dice: 1 Corintios 7, 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. Gloria a Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella siente en vivir con él, no lo abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues en otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Pues he oído a veces que dicen que la mujer tiene que estar obligadamente sujeta a su marido. Pero pongamos un caso de que su marido es un golpeador, es un religioso que habla palabra de Dios, pero es un golpeador. ¿Ustedes creen que conviene que esa mujer se quede sujeta a ese marido que es perverso, que la puede hacer tropezar? No. Y dice la palabra de Dios que si ahora sí que no hay consentimiento, o hay, yo digo, estos problemas, yo digo que es mejor separarse. Amén. ¿Por qué? Porque no conviene a una mujer ser humillada, ser subajada, ser tratada de lo peor. Amén. Entonces nosotros estamos en Cristo para tener libertad y no opresión. Amén. Y si el marido o la mujer no se sujeta a Cristo, por ejemplo, la mujer tiene un marido que no se sujeta a Cristo, la mujer no está obligada a sujetarse a ese marido, amén, sino sujetarse siempre a Cristo, a sus mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro, ahí mismo en 1 Corintios 9, 20. Gloria a Dios. Porque muchos dicen, no, es que la mujer debe estar sujeta, y usan ese verso para que la mujer no salga corriendo de aquella casa, pero nosotros sabemos que eso no está bien. Amén. Y nosotros debemos decir que tenemos que estar, ahora sí que el Señor nos vino a llamar para estar gozosos, felices, y no quiere que nosotros estemos en una esclavitud de hombres perversos. Amén. En 1 Corintios 9:20 dice, 9:20 dice: me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley,
de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Amén. Entonces Pablo, él se adaptaba. Por ejemplo, él ya no estaba obligado de hacer ciertas cosas en el judaísmo. ¿Por qué? Porque ya tenía su convicción de que ciertas fiestas, ciertos días de reposo, él podía trabajar, por así decirlo, y no quebrantaba nada. Él estaba convencido, pero para ganar judíos, él se sometía a ello, aunque él ya estaba libre de esa ley. Pero él tratando de que no hacer tropiezo de que estás comiendo esto, no, eres pecador y se separen, o estás haciendo esto en este día, no, eres pecador. No, él se trataba de agradarlos para enseñarles lo que Cristo enseñaba, amén. Y aún a los gentiles, él ya actuaba como dice la ley de Cristo, que tenemos libertad de hacer ciertas cosas, de comer ciertos alimentos, de hacer muchas cosas que los judíos, pues ellos no pueden hacerlo, pero nosotros tenemos permitido, amén. Entonces él se hacía como los gentiles, pero él sujeto a la ley, a la nueva ley, que era la ley de Cristo, amén. Pues este es el mensaje, y pues hay que procurar pues no hostigar a los hermanos y no crear nuevas leyes, nuevos mandamientos, porque el Señor no quiere esto, amén, sino quiere que nosotros compartamos lo que es la ley de Cristo, que es beneficiosa y de bendición para los oyentes, amén. Pues doy lugar a nuestro hermano Francisco. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo. Su nombre sea la gloria. Amén. Dios los bendiga, hermano.